Muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir a la presentación del libro Por amor a mi familia, de Eva Bach y Cecilia Martí. Ambas me acompañan en la mesa junto con Soledad y en breve os hablarán de su obra, que como se subraya en su portada, es un regalo para el alma de padres, hijos, abuelos y educadores. Eva y Cecilia son expertas en inteligencia emocional y relaciones interpersonales. Ambas están muy vinculadas a Guardamar y una muestra de ello es que este es el cuarto libro que presentan hoy en nuestro municipio, además de varias charlas que nos han ofrecido a lo largo de estos años. A través de sus cartas, Eva y Cecilia nos invitan a reflexionar sobre cómo amar nuestro origen y asumirlo tal como es. De un modo ameno, nos recuerdan la dignidad del ser lo que somos y nos ayudan a relativizar la importancia de los arquetipos sociales en la difícil tarea de ser padres. En esta era de la información en la que vivimos, que avanza tan rápidamente, muchos padres están abrumados por su responsabilidad y por la angustia del estrés diario y compatibilizar la tarea de ser padres. Este libro está repleto de esperanza y respeto. Nos ofrece respuestas y equilibrio para abrir nuestro corazón a pesar de las dificultades que nos va deparando la vida. Se ha dicho de este libro que es un bálsamo y que proporciona serenidad y sosiego. Estoy segura de que hoy Eva y Cecilia nos van a trasladar estos sentimientos con sus palabras. A continuación le voy a ceder la palabra a Soli, que ella es quien nos va a realizar la presentación más profunda de las autoras. Muchas gracias y paso la palabra a Soli. Yo estoy encantada de estar aquí nuevamente, ver a la gente en estos actos y sobre todo estar a vuestro lado otra vez. Desde el 2007 que vinieron y nos presentaron el libro El divorcio que nos une, es el primer libro que escribieron conjuntamente, y ahora Por amor a la familia, cuando cogí los libros y vi el currículum oculto que tiene, el currículum que tienen aquí ellas, yo dije, bueno, este currículum lo podéis leer todos. Entonces yo os voy a hablar de su currículum oculto. Un currículum oculto que va a fluir. Mirad, para mí ellas son como dos ríos, ¿eh? Todos sabemos que hay ríos que nacen y luego se ocultan, vuelven a salir, aunque ahora los ojos del Guadiana están ahí llenos de agua. Hay otros ríos que, a pesar de que son cortitos, tienen un renacimiento precioso, como el río Mundo. Hay otros ríos que son saqueados, como nuestro río Segura, y que no pueden llegar al mar. Ellas son un río especial. En estos dos ríos tienen un origen en común, porque son primas. Aunque una nace en Manresa y Cecilia nace en Murcia. En su recorrido han ido ganando caudal porque han ido bebiendo de diferentes fuentes. Aquí lo podéis ver, en las solapas de los libros. Yo no os voy a hablar de ello. Cecilia y Eva han ido bebiendo de fuentes distintas y han ido creando grupos distintos, como el grupo de Matola. Para ellas el grupo de Matola es un grupo especial, porque ahí además conservan amistades muy especiales a lo largo de los años. Siempre han estado trabajando, unas veces en paralelo, otras veces se han cruzado, en la distancia, en la cercanía, y siempre han estado trabajando hacia el encuentro de la esencia de la persona, que es lo que ellas transmiten después. Su participación en distintos talleres y ponencias les ha llevado a un aprendizaje especial. Yo es un aprendizaje que llamo celular, porque lo llevan en la sangre y lo transmiten sin ningún esfuerzo. En su recorrido han navegado, han buceado y han bebido de distintas fuentes: pedagogía sistémica, constelaciones familiares, educación emocional, comunicación. No se cansan, no se cansan. No hay fines de semana que no puedan estar haciendo una formación, veranos en que se vayan a formación. Ellas son dos navegadoras increíbles en la formación para conocer la esencia de las personas. En estos días en que las aguas bajan tan agitadas por los recortes, los desahucios, el paro y la corrupción, este libro que ellas nos presentan es un remanso dentro del río que nos proporciona una actitud de calma para poder mirar a nuestras familias y cargarnos la energía necesaria para fluir día a día. Solo podemos crear aquello con lo que nuestra programación interna resuena.
Y en el interior de Cecilia y de Eva resuena el amor a la vida, resuena el amor a la familia que tan cercanamente nos van a poner en este libro. Yo os voy a dejar con dos mujeres que en sus vidas han hecho suya la máxima de aprendamos a ser hijas para poder ser madres y abuelas. Gracias por estar aquí. Bueno, emocionadísima, agradecidísima. Realmente lo estaba comentando ahora con los concejales que han venido, que les doy las gracias por estar aquí también con nosotros. Muchísimas gracias a todas las que conozco, a todas las seguidoras, como ellas han dicho, que año tras año están en las escuelas de padres, y a las personas que no nos conocen y que también han querido acompañarnos esta tarde. Y también tengo que darle las gracias a Eva. Y le doy las gracias a Eva porque sé el trabajo que tiene. Sé que tendría trabajo para no salir de Barcelona o no salir de su comunidad, pero lo hace con tanto cariño. Cuando le digo venir a Elche o venir a Guardamar, es lo mismo. Hoy es la primera vez que presentamos el libro en esta zona y le tocaba a Guardamar, tenía que ser. Entonces lo hace con el mismo cariño que sé que lo hace en Elche, igual que yo. Vengo encantada y estaba diciendo que desde el año 2003-2004 que empezamos con las escuelas de padres, la formación aquí, vengo con muchísimo cariño. Por lo tanto, muchas gracias por estar aquí. A ver, cuando estaba diciendo Sole que bebemos de los ríos, me venía, ¿no?, un poco así a la cabeza decir, a ver, lo primero que hemos tenido que beber ha sido para nosotras mismas, para saciar nuestra propia sed. Y nuestra propia sed, como ella decía, sed para ser hijas y saber de dónde venía ese río, dónde estaba ese nacimiento. Y los nacimientos de los ríos casi siempre son preciosos, aunque sean subterráneos. Y lo primero que hemos tenido que hacer es bucear río arriba, como las truchas, para encontrar de dónde partíamos nosotras, de dónde venía el origen de nuestra familia. Y el hecho de que nosotras lo hayamos escrito en forma de carta es porque en nuestra familia Eva es hija de una prima hermana mía, es decir, su madre y yo somos primas hermanas, su abuela y mi madre son hermanas, eran hermanas, y en su familia, cuando los años difíciles, años 50, se marcharon a trabajar, pues emigraron dentro de España, ¿no?, como tantísimas personas, hacia Barcelona. Y en aquellos momentos en los que no había ni muchísimo menos, ni siquiera la posibilidad del teléfono una vez a la semana, lo que sí había era muchísimo amor que nos llegaba a través de las cartas. Entonces su abuela, mi tía y mi madre, hermanas, se escribían todas las semanas. No había semana en la que no hubiese una carta de la tía Antonia. Y esa carta era esperada, deseada, anhelada. Y cuando llegaba a la casa, mi madre decía, tenemos carta de la tía Antonia. Y nos sentaba y nos leía la carta en voz alta, cuando no sabíamos leer bien, ¿no? Luego nos iba pasando la carta, hoy te toca a ti, mañana la lees tú y pasado la lees tú. Cuando nació Eva, en esas cartas pues siempre venía lo que estaban haciendo, lo que habían conseguido, ya tenían todos trabajo, los hijos estaban estudiando, Sebi ya se había echado novio, íbamos conociendo la vida, Sebi es su madre, a través de aquellas líneas que nosotros valorábamos tanto, era el contacto con la familia, porque viajar no se podía, medios económicos no teníamos y la posibilidad de ir a Barcelona era pues prácticamente impensable porque en el tren entonces era pues un día entero de viaje, ¿no? Entonces cuando ya nació Eva, pues Eva empezó a escribir muy pronto, a leer muy pronto. Y entonces, ¿qué hacía Eva? Metía una nota en la carta de la abuela o en la carta de la mamá. Y claro, Eva escribía, no os lo podéis imaginar. Si luego os firma, os dedica algún libro, por favor, mirad la letra. Pues así escribía desde que era pequeña, con un alma, con un corazón. Y entonces, claro, nos poníamos y veíamos, yo decía, esta
chiquilla, porque claro, yo soy mucho mayor que ella, yo soy de la generación de su madre, y claro, yo leía y yo decía, esta chiquilla escribe muy bien. Pero claro, ella lo veía normal, era su manera de escribir, era su manera de aprender. Cuando luego empezó en el instituto y en la universidad, tomaba apuntes y es que le compraban los apuntes. La gente se ponía en cola. Oye, no das. Y yo decía, véndelos, nena, no los regales, eso no puede ser, no dejes que hagan fotocopias. Porque es que era ordenado, primer apunte, por partes, el número 1, el apartado. Era tremendo, ¿no? Y bueno, así ha sido como nos hemos mantenido siempre, como nos ha llegado el amor. De Barcelona a nosotros posteriormente vivíamos en Murcia, pero también en los años 65 nos marchamos de Murcia a Elche, también teníamos familia en Elche. Y bueno, también fueron unos años difíciles y dijimos, pues hay que cambiar de sitio y nos cambiamos, ¿no? Nos fuimos a vivir, siempre llevamos a Murcia en nuestro corazón, lógicamente, igual que su madre lo lleva en el corazón, porque también nació en Murcia. Y nos fuimos a Elche y entonces, pues era con Elche con quien manteníamos ese contacto, ¿no? Y ellos con nosotros, sabían de nosotros a través de nuestras cartas y nosotros sabíamos de ellos. Entonces, cuando decidimos escribir la primera vez El divorcio que nos une, es el segundo libro que escribimos juntas, El divorcio. El primero publicado, sí, porque el otro no había sido. Pues El divorcio, pensamos, ¿cómo lo vamos a hacer? Si tú estás allí, yo estoy aquí, como lo hemos hecho siempre. Tú me escribes, yo te contesto y tú me escribes. Entonces ella empezaba, yo seguía, o yo empezaba y ella seguía un tema, ¿no? Y bueno, lo pasamos bien, disfrutamos. Lógicamente para nosotras fue una experiencia que nos hizo, a mí me parece un libro también que me ha ayudado mucho, ya sé que ha ayudado a muchas personas, porque el divorcio que nos une es otra muestra de amor entre la pareja, aunque se separe, es otra forma de seguir unidos. Entonces este sería como una continuación, una profundización, ¿no? Y cuando empezamos a plantearnos, porque en ese subir el río hacia arriba, en ese descubrir de dónde venimos, nos fue uniendo cada vez más el saber que mi bisabuela era su tatarabuela. Por lo tanto, tenemos cosas que nos unen mucho más de lo que pensamos, ¿no? En la forma de ser, en la forma de actuar, en la forma de sentir, en la forma de vivir la vida. Entonces dijimos, bueno, pues esto es hay que escribirlo, ¿no? Hay que volver a hablar de la familia, lo que tanto nos une. Y volvimos a hacerlo de la misma manera. Una carta va y otra carta viene. Ahora, en vez de ser por correo, ahora eran correos electrónicos. Entonces era las 2 de la mañana, termino de escribir mi carta, te la mando, ella al día siguiente, ahora la acabo yo y te la devuelvo. Y esta vez ha sido a través del correo electrónico. Lógicamente los medios se mejoran, pero el contenido sigue siendo siempre de comunicación, de cariño y de muchísimo respeto, ¿no? Entonces este libro pues está escrito también en forma de carta. Por eso, porque lo que nuestra familia ha estado unida ha sido por las cartas. Y bueno, le voy a dejar que Eva también os cuente un poquito el porqué de eso, algunos de los títulos que hemos puesto en las cartas, todos ellos mirando siempre de que nadie quede mal, ni los que han estado antes, ni los que están ahora, ni los que van a venir, porque los que han estado antes, que son los bisabuelos, los tatarabuelos, hicieron lo que supieron, con los medios que tenían y con todo el cariño que ellos pudieron poner en ese momento. Nuestros padres con nosotras hicieron exactamente igual. De lo que habían recibido nos pasaron ese regalo, primero la vida y después cómo supieron hacerlo. Y nosotros ahora tenemos que mirar exactamente igual, que hemos pasado la vida a nuestros hijos también con todo el cariño y haciéndolo lo mejor que hemos sabido y aprendiendo, que es lo que hacemos en las escuelas de padres o en la formación con padres. Siempre les digo cuando empiezo un curso que lo que están haciendo lo están haciendo bien.
lo que vamos a hacer en el curso es ver si se puede mejorar algo, solo si se puede mejorar, pero como padres ya lo están haciendo bien, porque han hecho el acto mayor de amor que se puede hacer, que es pasar la vida exponiendo la propia vida. El resto ya es un regalo, y quien no coge el regalo no tiene el premio. Entonces le paso la palabra a Eva. Bueno, tienes el micrófono. ¿Funciona? Sí. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente de Guardamar y a los representantes de su ayuntamiento. Y Sole, que suerte que ha hablado Cecilia, entre tú y yo, porque yo me quedaba sin palabras de la emoción de escucharte. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Que me acordaba cuando hablábamos de lo que representa para nosotras Guardamar, pues me venía a la mente aquel chiste que se hizo en mi tierra cuando se construyó el aeropuerto de Reus, que es un pueblecito al lado de Tarragona. Bueno, los de Reus dirían que no, que es un pueblecito, no es una ciudad al lado de Tarragona, y la gente decía Reus, París, Londres, ¿no? Y entonces pues yo, pues con Guardamar pasa igual, porque me dicen, ¿dónde vas a presentar el libro? Y yo digo, pues lo presentamos en Zaragoza, pues en Madrid, pues en, ¿no? Y en Guardamar, ¿no? Es decir, en Barcelona, en Guardamar. Todo el mundo, ¿qué pasa en Guardamar? Pues que nos quieren mucho, nos tratan muy bien y nosotros también les queremos mucho, y ya no es la primera vez, sino que ya son unas cuantas. Y entonces ya tiene un lugar en el mapa de nuestros afectos. Yo desde luego vengo con mucho cariño porque mis raíces son murcianas por parte de madre, catalanas por parte de padre. Mi acento no es así, es catalán por las dos partes, no tengo acento murciano, pero es cierto que esta tierra me llama porque es donde están pues parte de mis raíces, de mis ancestros, de mis vínculos familiares. Y Cecilia pues ha sido una persona que siempre me ha mantenido en contacto con mi pasado y con el pasado de los nuestros. Ella es como, estar con ella es como reconectarme siempre con la fuente, ¿no? De hecho, yo escribo todas las semanas una columnita en un periódico catalán y hablo de comunicación entre padres e hijos, y una de esas columnas, y lo nombro en el libro porque justo cuando la estábamos escribiendo el libro, una de estas columnas se titula pues los magos y las hadas existen, ¿no? Y yo decía que se la dedicaba a ella porque es cierto que nuestros padres pues y nuestros abuelos nos traen ecos de nuestro pasado, de nuestras historias de vida, de nuestras raíces, nos traen la magia que nos conecta con nuestro origen, con quienes nos han pasado la vida, pero en la vida es muy importante, aparte de tener unos padres y unos abuelos que te transmitan todo lo que nos han transmitido a nosotras, tener a alguien que, sin ser tu padre, tu madre ni tu abuelo, te recuerda quién eres, te conecta con quién eres, te refleja lo mejor de ti, te sostiene y te consuela cuando las cosas se ponen difíciles. Además te recuerda que tú tienes algo que hacer en este mundo y que has venido a hacer algo, y te encamina hacia ese algo con mucho cariño, ¿no? Y ella ha sido todo esto para mí. Ella me ha sacudido cuando en un momento determinado yo estaba pues ya como pensando que mi vida iba por un camino. Me dijo, no, ¿cómo tú vas por aquí? Tú tendrías que hacer algo más, ¿no? Y tendrías que tratar de estas cosas que nos escribes a nosotros en las cartas, pues escribirlas al mundo, escribirlas. Yo decía, ¿qué dice? ¿No? Porque yo ni me lo planteaba, pero realmente yo, si he logrado escribir, es porque ella me hizo en este sentido pues no solo de espejo, sino, como yo digo, de hada madrina, y que este papel de hada pues lo haga alguien que está tan estrechamente unido a ti, con quien comparto pues unos vínculos familiares, pues es realmente mucho más potente todavía. Todo el mundo deberíamos tener una hada madrina, ¿no? Y lo digo porque todos los que estáis aquí podéis convertiros en magos o hadas madrinas de personas cercanas, de conocidos, de sobrinos, de primos menores, como en este caso, ¿no? O prima de la madre que tiene esta mirada potenciadora hacia mí, de llevarme siempre hacia lo que yo he venido a hacer, ¿no? Entonces se lo agradezco de corazón, se lo agradeceré siempre. Creo que nunca será suficiente, por mucho que lo diga. Y otra cosa que estaba pensando cuando la escuchaba hablar es lo que dio origen a este libro en concreto, ¿no? El otro día me preguntaba un periodista, ¿y a quién se dirige? Y yo decía, bueno, aparte que en la solapa está muy claro a quién se dirige, digo, se dirige a todos los hijos.
Dice, hijos, digo sí, es decir, a todos, porque todos somos hijos, ¿no? Es decir, y en el fondo lo que tratamos en el libro es que hay como dos niveles distintos y que son los vínculos con nuestra familia y otra cosa es la relación con nuestra familia. Podemos tener una relación difícil a veces con nuestra madre, con nuestro padre, con nuestros hermanos. Puede que las relaciones sean difíciles. A veces han ocurrido cosas en las vidas de unos y otros y a veces hay momentos en las vidas de unos y otros en que cada uno carga con un peso grande y entonces pues las relaciones pueden ser difíciles, incluso conflictivas. Sin embargo, para estar bien en la vida parece ser que necesitamos que nuestros vínculos estén bien, es decir, que a nivel del corazón nos sintamos parte de ellos, nos sintamos agradecidos a ellos y podamos tener una comprensión profunda de que si hay dificultades es porque somos humanos, porque somos imperfectos, porque hay circunstancias que nos pueden, pero en el fondo del fondo del fondo hay un amor que nos une a los nuestros y a través de ese amor pues nos unimos también a la vida y al futuro. Es decir, el otro día me decían, ¿por qué es tan importante esto de los vínculos, ¿no? Y sanear los vínculos y poner orden en los vínculos y restituir o reparar los vínculos cuando han sido maltrechos? Y yo decía, porque ¿cómo vamos a estar enraizados en la vida si no estamos enraizados en nuestras raíces, en nuestros vínculos, ¿no? ¿Cómo voy a querer la vida si no quiero a quienes me pasaron la vida, no los agradezco, no los respeto o no tengo una comprensión profunda de que si hicieron algo que me perjudicó fue por algo que a su vez les perjudicó y les superó y a lo mejor incluso me tengo que apartar de ellos y me tengo porque no es beneficiosa la relación, es dañina, pero en algún lugar del corazón tengo que poder tener pues una chispa de amor, de gratitud, de reconocimiento, de respeto, de comprensión, ¿no? Vamos bajando el nivel porque decimos si amor son palabras mayores, pues vamos a hablar de reconocimiento, de comprensión. Entonces, claro, yo también me preguntaba todo esto y nos lo preguntábamos con Cecilia, ¿por qué, no? ¿Por qué hemos trabajado en esto y por qué nos hemos metido en todos estos temas? Y ella ha dicho muy bien, primero por nuestra propia necesidad de reparar, entender, comprender, pero también porque yo creo que en nuestra familia, que como todas las familias ha habido dolor, ha habido dificultades, se han silenciado, pero las hemos percibido igual y se han silenciado porque antes pues primero no teníamos conocimiento de que hablar de las dificultades y las emociones que nos generan las situaciones difíciles fuera tan necesario y tan sanador y tan reparador como sabemos que es hoy. Pero segundo, tampoco teníamos recursos, estrategias, instrumentos para abordar las situaciones emocionalmente difíciles y por eso en muchas familias el dolor y las circunstancias difíciles que se vivieron, que en todas las familias se han vivido, pues se silenciaron y no se abordaron, pero su aroma, su perfume estaba en el aire, ¿no? Y nosotros lo captábamos. Entonces, a mí siempre me ha sorprendido, pues porque viviendo situaciones traumáticas que las hemos vivido a nivel familiar, unas personas pues avanzamos y a pesar de eso tiramos adelante pese a lo difícil y otras personas pese a lo aparentemente fácil, ¿no? Encallan y no avanzan, ¿no? Entonces, claro, yo creo que este libro tiene que ver mucho con esta pregunta, ¿no? Con lo que nos hace que, a pesar de lo difícil, podamos engancharnos a la vida, al futuro y a la esperanza. Y lo que hace, pues que no, ¿no? Entonces, yo me acordaba hace unos años, y el libro le debe mucho, y de hecho es un libro que en los agradecimientos, pues casi todos los agradecimientos son personales, son familiares, a excepción pues de uno que le hacemos a la editorial Plataforma, que aprovecho para decir que son una maravilla, nos tratan de maravilla y están con un apoyo y una dedicación constante a nosotras y a nuestros libros. Y otra excepción es un agradecimiento a una fundación de atención integral al menor, para la que yo trabajo desde hace unos años en Zaragoza, y quería contaros una anécdota a raíz de esto, y es que yo siempre he trabajado en el mundo educativo, siempre me he dedicado
dedicado pues primero con niños, en la enseñanza, en infantil y en primaria, y luego posteriormente con profesorado y con familias, básicamente. Pero mi entorno siempre ha sido el mundo educativo. Y hace 5 años, pues una gente de Zaragoza que me conocían, que había estado en sus colegios formando a gente, me propusieron llevar a cabo unas sesiones de supervisión con educadores de una casa de acogida de menores y adolescentes que tenían órdenes de separación de sus familias por temas de maltrato, por temas de alcoholismo, por temas de enfermedades de los padres, a veces de estar en centros penitenciarios, y incluso algunos casos de menores que eran devueltos, que habían sido adoptados y eran devueltos por los padres porque no podían con ellos, ¿no? Entonces, cuando me plantearon esto, yo creo que lo más normal es que hubiera dicho que no, porque ni es mi ámbito de trabajo, ni era mi campo de experiencia, ni sabía nada de esto, ¿no? Sin embargo, dije todo esto, ni es mi campo de conocimiento, de especialización, no es el mundo en el que me muevo, yo me muevo en el mundo educativo, pero no en la educación social, y menos para estos casos tan difíciles. Pero no sé por qué tengo que probarlo. Entonces yo vendré, yo me posicionaré, yo tomaré pues contacto con el contexto, con la casa, con los educadores, y yo veré a ver lo que puedo hacer, ¿no? Y si puedo hacer algo que puede ayudar o no. Entonces no os prometo nada, pero voy a ir y sobre el terreno pues voy a dejarme sentir. Entonces yo llegué allí. Y yo me acuerdo perfectamente que me pregunté qué hace una chica como tú en un sitio como este. Me llevaron a las afueras de Zaragoza, en una casa pues con tipo chalet, pero con rejas, con unas vallas altas y todo esto. Entonces yo pensé, claro, yo que me movía en la escuela, en la universidad, en todo, dije, ¿yo qué hago aquí? ¿No? Y me vino una inspiración y me acordé, lo que decíamos de la historia familiar, ¿no? Me acordé de que mi madre y mi tía estuvieron de pequeñas en Murcia en una casa para niños huérfanos y desamparados, sin ser huérfanas ni desamparadas. Pero estuvieron las dos un tiempo en una casa de acogida porque pues, en la posguerra pues, todo era muy difícil. No había dinero para mantener a todos los hijos en la casa, y entonces pues a ellas las llevaron a un centro de estos, ¿no? Con mucho dolor por parte de mi abuela, que no podía hacerse cargo de sus hijos. Entonces, claro, esta historia podría ser contada de muchas formas, ¿no? Además les tocó a las dos niñas, el niño era menor, recién nacido, les tocó a unos sí, a otros no. Claro, yo entonces me acordé de que mi madre me contaba que, pese a lo duro que fue todo aquello, y supongo a la poca educación emocional que tenían las monjitas en aquella época, porque nadie tenía conocimientos de educación emocional, le decían siempre, vendrán tiempos mejores. Y hay esperanza, ¿no? Hay futuro. Y entonces verás cómo vendrá algo mejor, ¿no? Entonces, claro, yo pensé que era muy importante que en sitios donde hay mucha desesperanza pudiéramos hacer un canto a la esperanza, ¿no? Entonces todo el libro es continuamente estamos viendo cómo podemos contar lo más duro, lo más doloroso, lo más difícil, lo que nos genera más angustia, lo que nos genera más sufrimiento, cómo lo podemos contar de una manera que no solo mitigue ese dolor, sino que quede un lugar para la esperanza, ¿no? Entonces ha sido lo que hay en el fondo del libro, ¿eh? Cómo hacer renacer un rayo de esperanza cuando ya no la hay, ¿no? Entonces, claro, si a un niño, a una niña que le toca algo tan duro como separarse de su familia porque no pueden cuidarle, le decimos que viene de un sitio que no es digno, y al mismo tiempo le decimos que él, sin embargo, va a tener que hacer algo digno, pues esto es muy difícil que un chaval lo pueda integrar, ¿no? Como yo, que vengo de algo que está pervertido, que está desvirtuado, que está... voy a hacer algo bueno, ¿no? En cambio, si le ayudamos a un chico, a una chica que vive en unas circunstancias así difíciles, me gusta poner siempre los ejemplos más difíciles porque entonces lo fácil es muy fácil. O sea, cuando no estamos en situaciones tan extremas, es mucho más sencillo, ¿no? Entonces, a un chico que viene de una situación así dura, le podemos decir que él viene de un lugar digno, que
en lo esencial, en lo profundo, siempre los padres queremos cuidar a los hijos y lo queremos hacer de la mejor manera posible. Y yo no me he encontrado nunca todavía ningún padre ni ninguna madre que me haya dicho nunca que podría cuidar bien a sus hijos, pero que les hace daño porque así es mejor, ¿no? O para fastidiar. No, los padres quieren querer a los hijos y cuando no lo logran o no lo logramos lo pasamos muy mal. Incluso los que les pegan y les maltratan, cuando tienen momentos de lucidez se sienten muy mal de hacer esto, ¿no? Si tienen la lucidez suficiente para darse cuenta. Entonces es mucho mejor contarle a un chico que pasa por una situación así que hay algo que se llama adversidad, que a veces, que casi siempre golpea la puerta de todas las familias en un momento u otro, con mayor o menor intensidad, y que cuando la adversidad golpea la puerta, pues hay familias y personas que tienen recursos para hacerle frente o tienen la energía, el potencial, las ganas, la oportunidad y la posibilidad de adquirir esos recursos si no los tienen. Pero a veces, cuando la adversidad golpea la puerta, hay personas que no tienen recursos, ni tienen el ánimo, la fuerza, ni la oportunidad, ni la posibilidad de desarrollarlos. Y entonces ese movimiento amoroso natural de los padres que tiende a cuidar a los hijos y hacerles bien, pues queda interrumpido, queda interceptado. Y hay familias donde esa interrupción se remonta a varias generaciones. Y entonces nuestro trabajo como educadores está en ver pues si este niño puede restaurarlo de alguna forma, porque le decimos que lo puede restaurar porque estaba en el origen y algo lo pervirtió o lo desvirtuó, pero si él puede recuperar algo de eso, pues restablecerá algo que quedó interrumpido en los suyos y el alma de los suyos en algún lugar profundo sonreirá, ¿no? Es decir, que en el fondo la alegría de alguien que logra pasar de la desesperanza a la esperanza, pues en el fondo alegra a todos los que antes han sufrido, ¿no? O los que antes lo han pasado mal. Entonces en el libro este es el espíritu con el que hemos hecho este libro, el de fondo, el profundo. Luego, lógicamente, nos proponemos cosas mucho más sencillas, más fáciles, como si decimos que para que los niños crezcan bien hay que cuidarles con amor, con respeto, con cariño, con confianza, pues si queremos ayudar a los padres y a las madres o al profesorado para que puedan ayudar a sus hijos y a sus alumnos a crecer bien, pues también tenemos que tratarles con cariño, con respeto, con confianza. También tenemos que pensar que si no lo hacen mejor es porque pues lo están haciendo lo mejor que pueden hasta ese momento, o hay algo que les impide pues que puedan hacerlo de otra forma, pero no porque sean malas personas, no porque no quieran a sus hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que estos son dos grandes ejes, ¿no? El tranquilizar a los padres, el creer en ellos, el sembrar esperanza donde hay desesperanza. Y luego, que creo que también estaría bien que Cecilia pudiera decir algo de esto, hay una parte final del libro que también pues se la dedicamos a los abuelos y abuelas. Y de esto quiero contar una anécdota que es triste, es un poco triste, ¿no? Y de hecho lo contamos al final. Tuvimos la tentación en un momento de escribir un libro dedicado a los abuelos y al papel que tienen los abuelos en la educación de los hijos, no como cuidadores, sino como transmisores de esa magia de las raíces, de conexión con los ancestros, con toda la historia familiar, de contadores de cuentos que son mágicos porque nos conectan con nuestro aroma familiar y al mismo tiempo nos impulsan al futuro, que los abuelos a veces son los sembradores de nuestras flores futuras. Sueños que soñaron ellos los cumplimos los nietos a veces, y cosas que no fueron valorados por nosotros, que nosotros no valoramos en nuestros padres, lo valoran luego nuestros hijos en nuestros padres, ¿no? En los abuelos. Es decir, queríamos reivindicar ese papel y por un momento pensamos si el libro lo dedicábamos por entero a los abuelos y llegamos a la conclusión que no, porque no lo compraría nadie. Y si escribes un libro, pues es porque también quieres que la gente pues lea y quiera. Y digo esto porque fijaos, yo que trabajo con adolescentes, y a Cecilia le ocurre
ocurre lo mismo y con abuelos también. Ha sido muy curioso porque trabajando con padres de adolescentes llevo muchos años y de hecho escribí el libro Adolescentes, qué maravilla, y cuando doy conferencias sobre adolescencia o cursos sobre adolescencia hay un lleno absoluto. O sea, la gente, como está atacada por la adolescencia, pues va a todas partes a ver qué me puede ayudar, ¿no? Y qué puedo sacar que me lo ponga un poco más fácil para relacionarme con adolescentes. Y hace un tiempo empecé pues a dar charlas sobre la importancia de los abuelos en la educación de los hijos. Y curiosamente, fijaos que se da el caso que fui a un pueblo un año a dar una charla de adolescentes y había como 200 personas. Y volví al año siguiente a darla sobre abuelos y había 20 personas. Y esto se fue repitiendo en muchos sitios. Con la anécdota añadida de que cuando doy cursos a adolescentes y tengo adolescentes en talleres y hablo según qué cosas, me dicen: aquí tendrían que venir mis padres y esto tendrían que escucharlo mis padres. Y cuando los doy a abuelos, dicen los abuelos: aquí tendrían que venir mis hijos, ¿no? Con lo cual los del medio, que somos nosotros, somos los que tenemos que ir, ¿no? Están en todos lados. Entonces, sí, es así. Entonces, claro, fijaos que los abuelos quisimos reivindicar esa condición de sembradores de magia en la vida de los nietos, no solo ese papel de cuidadores al que los tenemos relegados, y luego la otra parte también de recuperar, restituir toda su dignidad como seres humanos, ahora que la esperanza de vida se alarga y hay muchos abuelos que llegan abuelos en plenitud de condiciones, que están muy cañeros todavía y que hay que tener un respeto de que siguen siendo personas con todo el derecho a sus proyectos de vida, a su plenitud, a sus sentimientos, a sus sueños, etcétera. Y a mí me gustaría que Cecilia, que es abuela, ¿no? y que tiene esa otra dimensión, pudiera cerrar diciendo algo sobre este tema, porque además ella ha escrito cosas en las cartas de los abuelos que son preciosas a raíz de su experiencia como abuela. Bueno, sí, realmente era una ilusión que tenía de escribir algo sobre abuelos, pero me di cuenta que hasta que no he sido abuela no he podido escribir sobre abuelos. Es decir, cuando he sentido esa sensación, se lo comentaba, ¿no? Hemos estado mucho tiempo queriendo escribirlo, pero cuando ya tuve a mi primer nieto dije: ahora ya puedo hablar de esto, ahora sé de qué estamos hablando, ¿no? Yo también, como Eva, pues doy charlas o cursos en los centros sociales del ayuntamiento a personas mayores, ¿no? Y cuando yo llego me las encuentro a todas allí. Antes, hace unos años, me las encontraba con los monedericos abiertos. Mira, este es el chiquillo que nació la semana pasada, este es de mi hija la pequeña. Luego se arrimaba el otro: mira, este es el mío que hizo la comunión este año. Y todas allí mirando, y yo decía: nada, estas abuelas es que se pasan el día hablando de los nietos. Y resulta que yo ahora en el móvil lo primero que están es los críos. Llego y digo: nena, ¿has visto los críos? Aquí están. Es decir, que hemos cambiado el medio. Pero me doy cuenta y entiendo perfectamente qué pasa con las abuelas cuando hablamos de los nietos. Se nos ilumina la cara. Y no es por lo que ellos nos pueden aportar, es porque en ellos vemos, en ellos, yo veo a los nenes, ¿no? Y me acuerdo el día que nació el nene, digo: es que ya he cumplido mi tarea, he pasado la vida, mi hija la ha pasado, y ya es como he hecho bien el trabajo. Era una sensación de: con este niño yo llegaré al futuro. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros llevamos en nuestros genes historias de nuestras abuelas que estamos cumpliendo, como decía Eva. Cuando nosotras hemos mirado y hemos dicho: a ver, ¿por qué pedagoga, maestra, mi hermano maestro? ¿Quién quería ser maestro? Y hemos estado mirando para atrás. Pues claro, mi abuelo, que había sido carabinero, no había sido maestro, pero el hombre sabía leer y escribir. Y en el patio de mi casa había una higuera muy grande, y debajo de la higuera pusieron una mesa, y allí daba clases a los chicos mayores de la Huerta de Murcia, porque claro, no podían ir al colegio. Entonces venían a mi casa y allí eran pues chavales de 15, 16, de 20. Cuando terminaban las labores del campo,
Y yo lo veía y decía, a mí eso me gusta. Pero claro, luego estaba su abuela, que era mi tía, y decía, nena, tú sirves para maestra. Y yo, eso es muy difícil, eso lo veo yo muy complicado. Pero cuando fui mayor dije, es verdad. ¿Quién quería ser maestro? Mucha gente de la familia tenía puesta esa ilusión. Entonces nosotras, que no sabíamos, que no lo habríamos oído, claro que lo habríamos oído. Pero ¿a quién le gustaba escribir? ¿Quién escribía unas cartas preciosísimas que aún tenemos guardadas, algunas de ellas? Su abuela. Su abuela escribía y tocaba el alma, pero nunca había podido llegar más lejos porque no pudo ir a la universidad, porque no pudo estudiar una carrera. Entonces, cuando llegas a una edad en la que ya ves a ese nieto que corretea y dices, tú lo vas a conseguir, tú sí vas a hacer aquello que no he sido capaz de hacer, recorrer mi propio camino, hacer cosas que yo hubiese hecho, hacer cosas que todavía creo que estoy en condiciones, pero ya no me atrevo. Ellos van a llevar nuestros sueños al futuro, como decía Eva. Entonces, pues me parece que hemos hablado de hijos, de nietos, de abuelos, ¿no? Y en una de las escuelas de padres que el año pasado fue, ¿no? Antes de terminar el libro, hice una escuela de padres en un colegio de Alicante. Había 20 y tantos padres y madres. Y me acuerdo que el día de cierre les dije, bueno, decirme algo que os lleváis de esta escuela, ¿no? Después de haber estado aquí 12 semanas juntos trabajando por los hijos. Pues uno de los padres dijo, mira, Cecilia, ¿sabes para qué me ha servido esta escuela? Para aprender a ser hijo. Porque desde que estoy haciendo la escuela, me voy y le pregunto a mi padre, papá, ¿por qué trabajaste en esto? ¿Por qué os vinisteis del pueblo aquí? Papá, ¿por qué tomaste la decisión de que yo hiciera? Y me estoy enterando de la historia de mis padres, le he preguntado por mis abuelos, estoy aprendiendo a ser hijo. ¿Y de qué me estoy dando cuenta? De que soy mucho mejor padre, que no tengo que hacer absolutamente nada. Y le dije, pues has entendido el curso perfectamente. Claro, porque los padres vienen a la escuela preguntándote, a ver si nos das algún consejo, a ver si nos das receticas de esas que tú das, ¿no? Que las madres saben que de vez en cuando una lecturica y tal. Pues yo cojo y les digo, mira, si es que en este curso no hay receta, hay que ir al centro de salud, aquí yo no doy receta. ¿Por qué? Porque los padres nos gustaría algo rápido que cambie el comportamiento del crío, algo rápido. Pero no es rápido el cambio. El cambio tiene que ser de una mirada hacia atrás. ¿Cómo soy yo como hijo? Entonces les cuento la historia de aquel, eran unos padres que eran chinos, y el padre le dice al hijo, mira, como el abuelo está muy mayor y nos lo vamos a traer a casa, todo lo que toca, está muy nervioso, tiene las manos así, no sabían que era Parkinson seguramente, pero está muy nervioso, todo lo que toca lo rompe, pues entonces lo que le vamos a hacer es un tazón de madera y una cuchara de madera y un vaso de madera, porque no queremos que rompa las cosas de la casa. Y el niño dijo, papá, ¿eso quién lo va a hacer? Dice, pues lo vas a hacer tú, se lo vas a hacer al abuelo, así te entretienes y haces algo útil. El padre se fue y cuando volvió por la tarde dijo, mira papá, aquí he hecho el trabajo que me has dicho, el plato, el vaso y la cuchara de madera. Dice, pero ¿por qué has hecho dos y la abuela se ha muerto? Dices que ya he preparado el tuyo. Claro, ¿qué pasa? Que los hijos aprendemos a ser hijos mirando a los padres. Cuidado con lo que hacemos, porque lo que hagamos con nuestros hijos van a hacer ellos con nosotros. Y si ellos ven que nosotros respetamos a los mayores, escuchamos a los mayores, le damos un lugar en el corazón y no los miramos desde la crítica, ni desde el juicio, ni desde decir, es que mi padre no me abrazaba. ¿Y a qué hora llegaba a tu casa? Se iba antes de ponerse el sol y volvía después de ponerse el sol. Pues quizá no tenía tiempo y estaba trabajando pensando en cómo te daba de comer. No te quedes mirando los abrazos que no te dio, mira las horas de trabajo que tuvo que echar para que pudieras comer, para que pudieras ir a un colegio. Entonces lo único que hacemos es mirar la mirada, cambiar la mirada, para que sea una mirada de comprensión, no de queja, una mirada de amor, no de castigo.
Y es tan sencillo como decir, me dio la vida y además hizo todo lo que pudo. Si nosotras hablábamos, Eva y yo, si pudiéramos cambiar esta mirada, no se cambia fácilmente, porque muchas veces hay rabia a lo que no nos han dado, muchas veces hay necesidades no satisfechas de afecto, de cariño, pero si pudiéramos cambiar esta mirada, quizás muchísimas veces, pues no tendríamos depresiones, porque miraríamos con amor lo recibido en vez de estar en lo que me faltó. Miraríamos lo que sí fue, que sería la mirada desde la abundancia. Y yo creo que amor nos lo dieron de muchas maneras, a través del cuidado, de las noches que tosíamos y se sentaban a nuestro lado. Entonces os invitamos, Eva y yo, a que cuando miréis hacia vuestros padres digáis gracias por la vida y por lo que os costó, todo lo que os costó el dárnosla, el pasárnosla. Mirar desde el agradecimiento y decir a vuestros hijos, lo que mis padres hicieron conmigo fue suficiente. Me dieron la vida y todo lo que pudieron. El día de mañana vuestros hijos también dirán, mamá, me diste suficiente. Cuando estábamos escribiendo uno de los días, mi madre tiene 95 años y tiene mucha lucidez, tiene una cabeza muy bien colocadica, de vez en cuando se pone muy mal porque está muy mal, pero tiene una cabeza muy bien. Yo le dejo que lea casi todo lo que escribo prácticamente y artículos que me llegan, y un día le llevé un artículo de algo que me llegó y me decía, nena, si yo hubiese sabido todo esto cuando tú eras pequeña, cuando tus hermanos eran pequeños, quizá lo hubiera hecho mejor. Quizá yo lo hubiera podido hacer de otra forma. Y le dije, mamá, lo que hiciste fue suficiente y para mí me bastó. Eso es lo que yo espero que un día mis hijas me digan cuando yo sea un poco mayor, porque la necesidad de las personas cuando vamos siendo mayores, y es propia experiencia, es mirar hacia atrás y decir, a ver, ¿qué podría haber hecho diferente? Muchísimas cosas. Podía haber hecho con mis hijas cosas diferentes, dedicarles más tiempo, darles más caricias, decirles más veces que te quiero. No lo hice en su momento. Lógicamente ahora me doy cuenta que lo podía haber hecho diferente, pero para mí será sanador si no me culpan de eso. Si me dicen, mamá, me nos diste suficiente. Para mí es suficiente que hayáis estado esta tarde aquí con nosotras, acompañándonos, solo con vuestra cara, vuestra mirada y vuestra sonrisa. Para mí es suficiente. Muchísimas gracias. Más que suficiente, gracias.